Examen de ciudadanía estadounidense en español. El presidente de Estados Unidos solo puede cumplir 2 términos. ¿Por qué? El presidente de Estados Unidos solo puede cumplir 2 términos. ¿Por qué? Debido a la 22ª enmienda. Debido a la 22ª enmienda. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito congresional. Los ciudadanos de su distrito congresional. Martin Luther King Jr. es famoso por muchas razones. Mencione una. Martin Luther King Jr. es famoso por muchas razones. Mencione una. Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? 27. 27. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Territorio de Luisiana. Territorio de Luisiana. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? Capitalismo. Capitalismo. Nombre un poder del Congreso de Estados Unidos. Nombre un poder del Congreso de Estados Unidos. Redacta leyes. Redacta leyes. Thomas Jefferson es famoso por muchas razones. Mencione una. Thomas Jefferson es famoso por muchas razones. Mencione una. Autor de la Declaración de Independencia. Autor de la Declaración de Independencia. Nombre las 3 ramas del gobierno. Nombre las 3 ramas del gobierno. Legislativa, ejecutiva y judicial. Legislativa, ejecutiva y judicial. ¿Cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Suprema? ¿Cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Suprema? De por vida. De por vida. ¿Quién nombra a los jueces federales? ¿Quién nombra a los jueces federales?
El presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos. ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? Después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son 3 derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos? ¿Cuáles son 3 derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra, libertad de religión. Libertad de expresión, libertad de palabra, libertad de religión. La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras "Nosotros el pueblo". ¿Qué significa nosotros el pueblo? La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras "Nosotros el pueblo". ¿Qué significa nosotros el pueblo? Autogobierno. Autogobierno. ¿Qué documento fundador dijo que las colonias americanas estaban libres de Gran Bretaña? ¿Qué documento fundador dijo que las colonias americanas estaban libres de Gran Bretaña? Declaración de Independencia. Declaración de Independencia. Mencione un poder que sea solo del gobierno federal. Mencione un poder que sea solo del gobierno federal. Imprimir papel moneda. Imprimir papel moneda. Los colonos vinieron a América por muchas razones. Mencione una. Los colonos vinieron a América por muchas razones. Mencione una. Libertad. Libertad. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Representación igualitaria para estados pequeños. Representación igualitaria para estados pequeños. ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución de Estados Unidos? ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución de Estados Unidos? Enmiendas. Enmiendas. Hay 4 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Hay 4 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años o más pueden votar. Ciudadanos de 18 años o más pueden votar. El primer lema de la nación fue
E pluribus unum. ¿Qué significa eso? El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? De muchos, uno. De muchos, uno. Mencione una razón por la que los americanos hayan declarado la independencia de Gran Bretaña. Mencione una razón por la que los americanos hayan declarado la independencia de Gran Bretaña. Impuestos altos. Impuestos altos. ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de Estados Unidos? Senado y Cámara de Representantes. Senado y Cámara de Representantes. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué los representantes estadounidenses sirven por plazos más cortos que los senadores estadounidenses? ¿Por qué los representantes estadounidenses sirven por plazos más cortos que los senadores estadounidenses? Para seguir más de cerca la opinión pública. Para seguir más de cerca la opinión pública. ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Quién es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos? ¿Quién es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos. Es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se registren en el servicio selectivo. Nombre una razón para ello. Es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se registren en el servicio selectivo. Nombre una razón para ello. Es requerido por la ley. Es requerido por la ley. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en los años 1900. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en los años 1900. Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta correcta a esta pregunta depende de dónde viva.
Mencione a una líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los años 1800. Mencione a una líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los años 1800. Susan B. Anthony. Susan B. Anthony. La guerra civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. La guerra civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Proclamación de Emancipación. Proclamación de Emancipación. ¿Cuál es el tribunal más alto en Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto en Estados Unidos? Corte Suprema. Corte Suprema. ¿Cuál es una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país? ¿Cuál es una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país? Votar. Votar. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. ¿Qué protege la Carta de Derechos? ¿Qué protege la Carta de Derechos? Los derechos básicos de las personas que viven en Estados Unidos. Los derechos básicos de las personas que viven en Estados Unidos. ¿De qué rama de gobierno está a cargo el presidente de Estados Unidos? ¿De qué rama de gobierno está a cargo el presidente de Estados Unidos? Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? Para detener la expansión del comunismo. Para detener la expansión del comunismo. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? Comunismo. Comunismo. Nombre una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. Nombre una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. Establece el gobierno. Establece el gobierno. Algunos estados tienen más representantes que otros. ¿Por qué? Algunos estados tienen más representantes que otros. ¿Por qué? Porque tienen más gente.
porque tienen más gente. Los documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Mencione a uno de los escritores. Los documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Mencione a uno de los escritores. James Madison. James Madison. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. ¿Por cuántos años es electo el presidente de Estados Unidos? ¿Por cuántos años es electo el presidente de Estados Unidos? 4 años. 4 años. Hay 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Hay 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Separación de poderes. Separación de poderes. Mencione un ejemplo de innovación estadounidense. Mencione un ejemplo de innovación estadounidense. Avión. Avión. ¿Por qué es importante el colegio electoral? ¿Por qué es importante el colegio electoral? Decide quién es electo presidente. Decide quién es electo presidente. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Establece que todas las personas son creadas iguales. Establece que todas las personas son creadas iguales. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? Los japoneses atacaron Pearl Harbor. Los japoneses atacaron Pearl Harbor. ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hace el Poder Judicial? ¿Qué hace el Poder Judicial?
Revisa las leyes. Revisa las leyes. ¿Qué guerra lucharon los americanos para ganar la independencia de Gran Bretaña? ¿Qué guerra lucharon los americanos para ganar la independencia de Gran Bretaña? Revolución Americana. Revolución Americana. Hubo 13 estados originales. Mencione 5. Hubo 13 estados originales. Mencione 5. Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. ¿Cuántos senadores tiene cada estado? ¿Cuántos senadores tiene cada estado? 2. 2. Abraham Lincoln es famoso por muchas razones. Mencione una. Abraham Lincoln es famoso por muchas razones. Mencione una. Liberó a los esclavos. Proclamación de emancipación. Liberó a los esclavos. Proclamación de emancipación. También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? ¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? República. República. ¿Qué parte del gobierno federal escribe las leyes? ¿Qué parte del gobierno federal escribe las leyes? Congreso de Estados Unidos. Congreso de Estados Unidos. ¿Cuál es el Estado de Derecho? ¿Cuál es el Estado de Derecho? Todas las personas deben seguir la ley. Todas las personas deben seguir la ley. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico? ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico? Para forzar al ejército iraquí a salir de Kuwait. Para forzar al ejército iraquí a salir de Kuwait. ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente de Estados Unidos. Asesora al presidente de Estados Unidos.
¿Cuánto dura un término de un senador de Estados Unidos? ¿Cuánto dura un término de un senador de Estados Unidos? 6 años. 6 años. Nombre dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Nombre dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Igualdad, libertad. Igualdad, libertad. ¿Qué es el Día de la Recordación? ¿Qué es el Día de la Recordación? Un día en el que se honra a los soldados que murieron en el servicio militar. Un día en el que se honra a los soldados que murieron en el servicio militar. ¿Cuándo todos los hombres obtuvieron el derecho a votar? ¿Cuándo todos los hombres obtuvieron el derecho a votar? Después de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil. ¿Qué fue la Gran Depresión? ¿Qué fue la Gran Depresión? La recesión económica más larga de la historia moderna. La recesión económica más larga de la historia moderna. ¿Qué documento fundacional fue escrito en 1787? ¿Qué documento fundacional fue escrito en 1787? La Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos. Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Para ser independientes de la política. Para ser independientes de la política. Nombre un poder del presidente. Nombre un poder del presidente. Firma proyectos de ley. Firma proyectos de ley. Nombre la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. Nombre la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. La guerra civil. La guerra civil. Nombre 3 días festivos nacionales de Estados Unidos. Nombre 3 días festivos nacionales de Estados Unidos. Día de la Independencia. Día del Trabajo. Día de Acción de Gracias. Día de la Independencia. Día del Trabajo. Día de Acción de Gracias. Dwight Eisenhower es famoso por muchas razones. Mencione una.
Dwight Eisenhower es famoso por muchas razones. Mencione una. General durante la Segunda Guerra Mundial. General durante la Segunda Guerra Mundial. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente de Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Debido a que Alemania atacó buques civiles estadounidenses. Debido a que Alemania atacó buques civiles estadounidenses. ¿Quién elige a los senadores de Estados Unidos? ¿Quién elige a los senadores de Estados Unidos? Los ciudadanos de su estado. Los ciudadanos de su estado. Benjamin Franklin es famoso por muchas razones. Mencione una. Benjamin Franklin es famoso por muchas razones. Mencione una. Fue diplomático de Estados Unidos. Fue diplomático de Estados Unidos. ¿Cuál es una parte del Poder Judicial? ¿Cuál es una parte del Poder Judicial? Corte Suprema. Corte Suprema. ¿Cuántos miembros con derecho al voto hay en la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros con derecho al voto hay en la Cámara de Representantes? 435. 435. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? 4 de julio de 1776. 4 de julio de 1776. ¿Cuáles son dos posiciones a nivel de gabinete? ¿Cuáles son dos posiciones a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura. Secretario de Educación. Secretario de Agricultura. Secretario de Educación. Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos. Nombre 1. Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos. Nombre 1. Declaración de Independencia. Declaración de Independencia. Mencione un poder que sea solo de los estados. Mencione un poder que sea solo de los estados.
Proporcionar enseñanza y educación. Proporcionar enseñanza y educación. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Requerido por la ley. Requerido por la ley. ¿Por qué eran importantes los documentos federalistas? ¿Por qué eran importantes los documentos federalistas? Ayudaron a la gente a entender la Constitución de Estados Unidos. Ayudaron a la gente a entender la Constitución de Estados Unidos. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? Con la caída de la bolsa de 1929. Con la caída de la bolsa de 1929. ¿Cuáles son dos ejemplos de participación cívica en Estados Unidos? ¿Cuáles son dos ejemplos de participación cívica en Estados Unidos? Votar. Unirse a un partido político. Votar. Unirse a un partido político. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Puerto de Nueva York. Puerto de Nueva York. También puede responder a esta pregunta diciendo solo Nueva York. Nueva York. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra de Corea? ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra de Corea? Para detener la expansión del comunismo. Para detener la expansión del comunismo. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? A las personas de su distrito. A las personas de su distrito. ¿Qué enmienda de la Constitución establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de los Estados Unidos? ¿Qué enmienda de la Constitución establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de los Estados Unidos? 14ª enmienda. 14ª enmienda. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en los años 1800. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en los años 1800. Guerra civil. Guerra civil. ¿A quiénes representa un senador estadounidense?
¿A quiénes representa un senador estadounidense? A las personas de su estado. A las personas de su estado. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. La Revolución Americana tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. La Revolución Americana tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Declaración de Independencia. Declaración de Independencia. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? Terroristas atacaron a Estados Unidos. Terroristas atacaron a Estados Unidos. Alexander Hamilton es famoso por muchas razones. Mencione una. Alexander Hamilton es famoso por muchas razones. Mencione una. Uno de los autores de los documentos federalistas. Uno de los autores de los documentos federalistas. ¿Cuánto dura el término de un miembro de la Cámara de Representantes? ¿Cuánto dura el término de un miembro de la Cámara de Representantes? 2 años. 2 años. Nombre un conflicto militar de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Nombre un conflicto militar de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Guerra global contra el terrorismo. Guerra global contra el terrorismo. ¿Cuántos asientos judiciales hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos asientos judiciales hay en la Corte Suprema? 9. 9. ¿Quién firma proyectos de ley para que se conviertan en leyes? ¿Quién firma proyectos de ley para que se conviertan en leyes? El presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos. George Washington es famoso por muchas razones. Mencione una. George Washington es famoso por muchas razones. Mencione una. Padre de nuestro país. Padre de nuestro país. ¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo electivo y servir en un jurado en Estados Unidos? ¿Quién puede votar en las elecciones federales,
postularse para un cargo electivo y servir en un jurado en Estados Unidos? Ciudadanos. Ciudadanos. ¿Quién es uno de los senadores de su estado? ¿Quién es uno de los senadores de su estado? La respuesta a esta pregunta depende de dónde viva. ¿Qué es el Día de la Independencia? ¿Qué es el Día de la Independencia? El aniversario del país. El aniversario del país. Nombre dos promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Nombre dos promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Defender la Constitución de Estados Unidos. Obedecer las leyes de Estados Unidos. Defender la Constitución de Estados Unidos. Obedecer las leyes de Estados Unidos. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? Unión Soviética. Unión Soviética. ¿Qué guerra de Estados Unidos puso fin a la esclavitud? ¿Qué guerra de Estados Unidos puso fin a la esclavitud? La Guerra Civil. La Guerra Civil. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. Mencione una tribu de indios estadounidenses en Estados Unidos. Mencione una tribu de indios estadounidenses en Estados Unidos. Cherokee. Cherokee. ¿Qué es el Día de los Veteranos? ¿Qué es el Día de los Veteranos? Un día festivo para honrar a las personas en el ejército de Estados Unidos. Un día festivo para honrar a las personas en el ejército de Estados Unidos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. James Madison es famoso por muchas razones. Mencione una. James Madison es famoso por muchas razones. Mencione una. Padre de la Constitución. Padre de la Constitución. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan generalmente para decidir un caso?
¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan generalmente para decidir un caso? 5. 5. ¿Qué grupo de personas fueron tomadas y vendidas como esclavos? ¿Qué grupo de personas fueron tomadas y vendidas como esclavos? Africanos. Africanos. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de Estados Unidos? ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de Estados Unidos? Naturalización. Naturalización. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundador? Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundador? Declaración de Independencia. Declaración de Independencia. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque había 13 colonias originales. Porque había 13 colonias originales. ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? Luchar para poner fin a la discriminación racial. Luchar para poner fin a la discriminación racial. El Poder Ejecutivo tiene muchas partes. Nombre una. El Poder Ejecutivo tiene muchas partes. Nombre una. Presidente de Estados Unidos. Presidente de Estados Unidos. ¿Cuántos senadores de Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de Estados Unidos hay? 100. 100. ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? Indios americanos. Indios americanos. Dé el nombre de su representante en Estados Unidos. Dé el nombre de su representante en Estados Unidos. Las respuestas variarán. La respuesta a esta pregunta depende de su código postal. ¿Quién es actualmente el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿Quién es actualmente el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos?
John Roberts. John Roberts. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? Donald Trump. Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? J.D. Vance. J.D. Vance. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes en este momento? ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes en este momento? Mike Johnson. Mike Johnson. Ahora, antes de terminar esta lección, por favor responda la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.